En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira al Señor es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Amén. Vamos a cantarle y decir: eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús.
dejarle lugar a... Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque el que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultaos con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, cuando muertos en pecados y en incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los derechos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hoy más que nunca creo que es importante el que nosotros conozcamos el Evangelio de Cristo en nuestras vidas, en nuestra sociedad. Como creyentes creo que estamos empezando a ser bombardeados con diferentes ideas, con diferentes filosofías respecto a Dios, respecto a nosotros mismos como seres humanos, respecto a la forma en que nosotros decidimos, cómo nos vemos nosotros. Se habla mucho de la autoestima, se habla mucho de la capacidad del hombre por hacer lo que él quiera, de su fortaleza interior, de su poder interior, y de alguna manera aún nuestra misma fe empieza a ser menospreciada, y aún la misma palabra de Dios también empieza a ser puesta a un lado para el entendimiento de nosotros como seres humanos, de la forma en que funciona el mundo, del propósito que tenemos en la vida. Y esto ha provocado en nosotros provoca mucha confusión en cómo nosotros nos podemos acercar a Dios, qué necesitamos. Llega el momento en que hasta podemos como cristianos declarar y decir, bueno, todos los caminos nos llevan a Dios, ¿no? Y empezamos a creer también que las diferentes religiones que existen finalmente nos llevan a Dios, todas ellas. Empezamos a creer que pues hay diferentes formas de acercarnos a Él, pero esto, como vuelvo a repetir, empieza a provocar en nosotros inquietud, empieza a provocar en nosotros preocupación, desesperación. Empezamos a llevar a cabo también ciertas prácticas que muchas veces no tienen nada que ver con acercarnos a Dios, o el de encontrar en Él paz, encontrar en Él tranquilidad. Como les menciono, por el contrario, empieza a producir en nosotros incertidumbre. Y en realidad Dios desea que nosotros el acercamiento a Él produzca en nosotros paz, produzca tranquilidad. Y precisamente en la carta a Colosenses, capítulo 2, versículos 2 y 3, va a hacer esta declaración y la intención del apóstol Pablo al dar esta exhortación o esta enseñanza que le va a dar a los colosenses. ¿Por qué Pablo les está declarando lo que a continuación vamos a ver a los colosenses respecto a la fe, respecto a Dios? Y la declaración que hace es la siguiente: lucho porque sean consolados sus corazones, y para que unidos en amor alcances todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Entonces podríamos entender que hay dos propósitos respecto a lo que el apóstol Pablo está enseñando a los colosenses. La primera es que sean consolados, y la segunda es que ellos alcancen un conocimiento verdadero. Y este conocimiento, pues obviamente los lleva a ser consolados, los lleva a tener paz, a vivir en tranquilidad, a tener una dirección clara respecto a la relación que se debe de tener con Dios. Por esa razón, el tema de hoy yo le puse el conocimiento de nuestra paz. Es decir,
el verdadero conocimiento acerca de Dios nos lleva a ser consolados, nos lleva también a tener paz en nuestra vida, en nuestros corazones. Y por esa razón el apóstol Pablo va a hacer una diferencia precisamente en el hecho de buscar a Dios a través del mismo razonamiento humano y buscar a Dios en Cristo, que son las dos opciones que está presentando aquí el apóstol Pablo. Una dice, puedes buscarlo a través de tu razonamiento. Tú puedes crear a Dios a través de tu forma de pensar, a través de una concepción personal respecto a Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Qué piensa? ¿Cómo piensa? ¿Qué es lo que Él desea? Pues tú lo puedes crear, dice, a través de tu mismo razonamiento, o aún de un acuerdo consensual entre una sociedad, un grupo. Pero el apóstol Pablo va a decir, pero en realidad a nosotros como creyentes se nos pide o se nos llama a buscar a Dios a través de Cristo. Es decir, si usted quiere conocer a Dios, tiene que conocer a Cristo. Tiene que buscar a Dios a través de Cristo. No puede haber otra forma en que usted y yo podamos conocerle de una manera real, una manera verdadera. No puede ser a través simplemente de nuestros razonamientos o de nuestras ideas respecto a Él. Y la declaración, digamos que Pablo va a hacer la declaración o la invitación respecto a buscar a Dios a través de Cristo. Es importante o es de suma importancia en nuestra fe. Y precisamente por eso, ¿cómo nos denominamos o cómo nos llamamos? Nos llamamos cristianos porque nuestro centro, el fundamento de nuestra fe está en Cristo y sobre él se desarrolla toda nuestra fe. ¿Sí? El centro sobre el cual está fundada nuestra fe, nuestra paz, nuestra salvación, nuestra esperanza es en Cristo. Él es el centro de todo. Por eso nos llamamos cristianos. Cristo, el centro de toda nuestra fe. Bien. Es nuestra fuente de sabiduría y conocimiento. Es la declaración que va a hacer el apóstol Pablo. Sobre todo, si usted quiere conocer a Dios, si usted quiere conocer la verdad de Dios, el propósito de Dios para su vida, la obra de Dios para el ser humano, para el bien del ser humano, para su creación, usted tiene que conocer a Cristo. Y a través de Él puede conocer toda esta verdad, toda el propósito de Dios para nosotros, solamente a través de Cristo. Pero hay un peligro y es precisamente del que les está pidiendo que se abstengan o que tengan cuidado. Mirad que no sean engañados. Y lo que les comentaba anteriormente, dice por filosofías y huecas sutilezas. Son de declaraciones que van a hacer aquí. Y a veces, como menciono, en este caso la filosofía tiene que ver la búsqueda del conocimiento o de la sabiduría. Pero este conocimiento o esta sabiduría precisamente se menciona que se da a través del razonamiento del ser humano. El mismo ser humano describe, piensa y busca comprender a Dios, pero desde su propia perspectiva, su propio razonamiento, ¿sí? Y también va a hablar acerca de huecas sutilezas, es decir, aquellas cosas que parecen muy de poca importancia respecto a Dios, pero que se van entrando en nuestra vida y que a veces, como les he mencionado, no tienen ningún sentido real o que parecen sin importancia, pero las empezamos a meter en nuestra vida, las empezamos a meter en nuestra concepción de Dios. Pero todo esto tiene que ver con el mismo ser humano planteándose o describiendo a Dios desde su propia perspectiva y muchas veces también desde su propia conveniencia. Bien, dentro de esta misma declaración va a ser otra declaración implícita, es decir, no está directamente expresada aquí, pero tiene ese sentido. Dice, mirad que de no seguir a quienes no buscan conocer a Cristo. Y ya nosotros como creyentes se nos anima
se nos exhorta a buscar a Dios a través de Cristo. Y dice, si alguien no lo está siguiendo y si alguien no está buscando a Dios a través de Cristo, entonces no lo sigan, no lo escuchen. Es importante, y a veces, como mencionábamos, damos más importancia a filosofías humanas o que aún son dadas por autores ateos o que no conocen de Dios, y les damos importancia y relevancia y autoridad con respecto a los temas de Dios y aún respecto al tema del ser humano. La palabra de Dios nos ayuda a entender también nuestra condición como seres humanos, nos ayuda a entender también nuestra posición y la forma en la que nosotros debemos de vivir y la forma también en que debemos nosotros mismos vernos a nosotros, ¿sí? ¿Cuál es el sentido de un concepto real, un concepto sano de nosotros mismos? Y eso a veces lo queremos aprender de personas que no tienen ningún interés de conocer a Dios o que aún ellos mismos se dicen ateos. Y desafortunadamente o actualmente también estamos simplemente se está respaldando esas ideas o esas filosofías, esos conceptos humanistas como ciencia. Y decimos que es ciencia y lo queremos validar así, cuando en realidad simplemente son conceptos humanos. Bien, entonces dice que su razonamiento está basado en tradiciones y muchas veces sucede esto también, que nuestra fe está basada en lo que hacían anteriormente nuestros padres o los padres de nuestros padres y así, y venimos arrastrando y decimos, bueno, así nos vamos a acercar a Dios porque así lo aprendimos de nuestros padres, pero no hay un verdadero entendimiento de por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué nosotros adoramos a Dios de determinada manera? ¿Por qué creemos que ciertas cosas son incorrectas y ciertas cosas son correctas? Basándonos precisamente en el conocimiento de Cristo, basándonos en la palabra de Dios, sino simplemente lo vamos haciendo como tradiciones y de pronto se va volviendo una costumbre que se va realizando dentro de nuestra forma de adoración, pero sin entendimiento, sin el significado que realmente tiene para nosotros. Entonces el apóstol Pablo dice, tengan cuidado de eso, ¿sí? Cuando estamos basando el conocimiento de Dios no en Cristo, sino en nuestras propias tradiciones, ¿sí? Y de pronto sucede eso, que hacemos ya a un lado a Cristo y lo que predomina en nuestra vida, en nuestra forma de adorar a Dios son las tradiciones, ¿sí? Ya Cristo queda fuera de esto. Y el otro aspecto también que va a mencionar es que están conformados, dice, a las corrientes de este mundo, y eso también está sucediendo y nos afecta a todos, porque a veces nosotros ya no estamos dispuestos a decir lo que nosotros creemos de Dios o lo que dice su palabra en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos da miedo ser criticados por los demás, porque la gente o el consenso del mundo dice, no, es que la realidad es esta, o es de esta manera, y nosotros tratamos por no discutir o por no tener por no ser contradecidos, simplemente nos callamos o decimos las cosas pues de tal manera que puedan ser aceptadas por los demás, aunque sean verdades a medias. Y regularmente también es parte de lo que se dice o la forma en que se plantean las cosas ahora. Dicen, pues dejo esto al aire para que cada quien decida y piense lo que quiera, ¿no? O llegue a sus propias conclusiones. Pero es en realidad el hecho que ya no estamos dispuestos a presentar nuestras convicciones, sino simplemente decimos, pues ahí lo dejo y hay que cada quien lo interprete y lo entienda como quiera, ¿no? Y finalmente también nosotros en esa ambigüedad en cómo nosotros presentamos las cosas, pues podemos también argumentar y decir, bueno, es que no fue eso lo que dije, yo dije otra cosa, pero también en esa argumentación pues no decimos nada claro respecto a lo que creemos. Entonces nuestras convicciones deben de ser claras y deben de ser basadas en la palabra de Dios.
Y debemos de estar conscientes precisamente que el mundo, la sociedad en este tiempo tiene sus propias ideas o sus propios conceptos, pero no significa que sean los correctos o que estén de acuerdo con lo que nosotros vivimos, pero nosotros debemos de estar dispuestos a presentar y dar defensa de aquello que creemos respecto a Dios, y principalmente cuando nuestra verdad o nuestro conocimiento de Dios viene de su palabra y viene de el conocimiento de Cristo. Bien, entonces la exhortación que va a dar Pablo es: Cristo es fuente de sabiduría y conocimiento, ¿sí? ¿Podemos basar nuestro conocimiento de Dios en nuestra percepción como seres humanos? La respuesta es sí, pero dice el apóstol Pablo que no es sana ni es correcta. Tenemos como creyentes que basar todo nuestro conocimiento de Dios en su palabra y en Cristo. Bien, ¿por qué razón? Ya les había comentado, ya Pablo va a dar las razones ahora. Porque Cristo es fuente de seguridad y confianza. El hecho de depositar nuestra confianza y conocer a Dios a través de Cristo debe de producir o produce en nosotros paz, produce en nosotros tranquilidad, produce en nosotros seguridad. Y es la razón por la cual el apóstol Pablo dice: es necesario, es indispensable que nuestra fe esté basada en Cristo y que vivamos de acuerdo a esa fe. Las demás formas de buscar o de tratar de conocer a Dios nunca van a traer paz y van a traer tranquilidad. De hecho, van a traer incertidumbre. Bien, ¿por qué? Bueno, la primera declaración tiene que ver con la persona de Cristo. ¿Cómo tú puedes conocer a Dios a través de Cristo? ¿O por qué tú puedes conocer a Dios a través de Cristo? La declaración es porque Cristo es Dios, Dios encarnado, y como lo declara Pablo es de la siguiente manera: en él habita corporalmente toda la plenitud de la verdad, toda la plenitud de la deidad. En Cristo, Cristo es Dios encarnado. Nosotros podemos conocer a Dios a través de Él. Y esta es la declaración que hace. Por eso Pablo tiene la seguridad y dice: tú puedes conocer a Dios a través de Cristo. Y no solamente lo dice Pablo, también lo vamos a encontrar en Hebreos, capítulo 1, y va a ser la misma declaración. Dios, capítulo 1, dice, versículo 1: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. La misma declaración. ¿Por qué nosotros podemos conocer a Dios a través de Cristo? Porque Él es Dios, es la imagen misma de su sustancia. Hebreos dice también de la misma manera. Él es la imagen ¿de qué? Exactamente, el resplandor de su gloria. La misma declaración ambos. Y en ambos casos se está expresando que Dios ha hablado a través de Él. Dios habla a través de Cristo. En Cristo nosotros podemos conocer a Dios. Bien. Entonces esa es la primera seguridad. Podemos conocer a Dios a través de Cristo porque Él mismo es la expresión de Dios. Él es Dios. Bien. ¿Por qué otra razón nosotros podemos tener esa seguridad? Dice que porque Él es la provisión de nuestra plenitud. Y la declaración es: en Él estamos plenos. Si tú conoces a Dios, o si usted conoce a Dios a través de Cristo, usted puede tener la seguridad precisamente de su vida, de su salvación, de su futuro en Dios.
de su destino eterno y de que también usted puede hacer o determinar lo que es correcto y lo que es incorrecto. Basado en eso usted puede también tomar o saber cuándo está tomando buenas decisiones y cuándo está tomando malas decisiones o tomarlas en sí. En él habita toda la sabiduría y todo el conocimiento, es con lo que viene iniciando el apóstol Pablo. ¿Sí? El conocimiento que para conocer a Dios, para vivir nuestra vida, para tener paz, para tener tranquilidad. ¿Y por qué lo dice? Bueno, porque los colosenses estaban empezando precisamente a buscar esto: sabiduría, conocimiento, misterios. Pero estos misterios, esa sabiduría, este conocimiento lo estaban buscando alejados de Dios y desviados de la persona de Jesucristo. ¿En dónde lo estaban buscando? De acuerdo a lo que está diciendo aquí, es que lo estaban buscando en ellos mismos, a través del mismo razonamiento, a través del mismo ser humano. ¿Sí? Ya no lo estaban buscando en Jesucristo. Bien. Entonces dice que Él es la provisión de nuestra plenitud. Él es la autoridad máxima. Y este es el otro aspecto que da nuestra tranquilidad. ¿Por qué? Porque no hay nadie más sobre Él, y es la declaración que está haciendo aquí. ¿Quién está por encima de Dios? Dice, no hay nadie más por encima de Dios. ¿Qué necesitamos o a quién más necesitamos entonces? Si estamos en relación con aquel que consideramos sobre todo y en todo que tiene la preeminencia. No hay nadie más a quien necesitamos y no hay nadie más que esté por encima de Él. Eso nos da tranquilidad a nosotros. Y todo lo demás, su obra salvífica y todo lo que respecta a nuestra seguridad y a nuestro bienestar como seres humanos, dice que está centrada en Él. Nuestra circuncisión fue hecha en Él. Dos aspectos que voy a mencionar aquí. ¿Cómo nosotros somos adheridos o somos integrados a la familia de Dios, de acuerdo a su palabra? ¿A través de buenas obras? ¿A través de algún personaje bíblico? No, la declaración es que es a través de Cristo. Usted no puede adherirse a la familia de Dios si no es por la fe en Cristo. Y gracias a su obra salvífica. No hay otra forma, no hay otra manera. Y entonces, ese sentido, cuando dice la circuncisión, pues la circuncisión en el pueblo de Israel era precisamente eso, la identificación o la marca de que ellos pertenecían al pueblo de Dios. Y dice que la circuncisión o nuestra circuncisión, es decir, la marca que nos reconoce como hijos de Dios, como parte del pueblo de Dios, es hecha en Cristo, no hay otra forma. Entonces eso produce en nosotros también seguridad. Ahora, ¿cómo nosotros fuimos liberados también del pecado? ¿Cómo Dios nos libera del pecado? Es a través de Cristo. Y de hecho la declaración que va a hacer aquí es, fuimos hechos dice, la liberación de nuestra naturaleza pecaminosa fue hecha a través de su obra, a través de su muerte en la cruz. Somos perdonados de nuestros pecados por su muerte en la cruz. Ahora, precisamente por eso está diciendo que la relación que nosotros podemos tener en Dios produce paz si esta relación está basada en el conocimiento de Cristo, porque podemos entender y tener la seguridad que que la salvación, que nuestra relación con Dios no depende directamente de nosotros, sino depende de la obra de Cristo, y todo lo demás que nosotros, la relación que tenemos, pues precisamente se vive en la fe en Jesucristo. ¿Sí? ¿Usted puede tener la seguridad de su salvación? ¿Usted puede tener la seguridad de que es hijo de Dios? La respuesta es sí, porque esa seguridad la da Cristo por su muerte en la cruz, no por mis capacidades limitadas, sino por el poder de Dios a través de Cristo. Puedo estar seguro que tenemos acceso a Cristo, tenemos acceso a Dios
que podemos acercarnos a Él en oración y que Él escucha nuestras oraciones, también la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque esta relación se fundamenta precisamente en la obra de Cristo para beneficio nuestro. Fuimos hechos partícipes de su muerte, dice, y resurrección por la fe. Es decir, Cristo murió y resucitó, que tiene la idea de que venció a la muerte, pero también venció al pecado. Ahora, por esa seguridad, y precisamente el apóstol Pablo está diciendo esto, así como Cristo murió y resucitó y venció el pecado y venció la muerte, nosotros en Él, o juntamente con Él, hemos muerto y hemos vencido al pecado, ¿sí? Pero a través nuevamente de la obra de Jesucristo, ¿sí? Muy bien. Dice también que nos dio vida perdonándonos todos nuestros pecados. Ahora, ¿por qué menciono también que produce tranquilidad en nosotros? Bueno, porque ya podemos vivir sin ese sentimiento continuo de culpa, sino podemos tener la seguridad de que nuestros pecados han sido perdonados plenamente. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, no nos acercamos para que nuestros pecados sean perdonados porque ya lo son, ya lo fueron. Nos acercamos a Dios en una actitud de gratitud a Él por la obra que Dios hizo por nosotros. Cuando nosotros decidimos obedecer a Dios y rechazar hacer otra cosa opuesta a lo que Dios desea, no lo hacemos por miedo a Él, lo hacemos por agradecimiento, lo hacemos porque sabemos y que estamos conscientes de la posición en la que Dios nos ha puesto como sus hijos y queremos ser representantes dignos de Él. Bien, ¿cuál es el otro aspecto que produce seguridad? Pablo dice que legalmente somos libres y esto es importante. Si nosotros lo pensáramos en haber cometido un delito aquí, en nuestra sociedad, ¿qué sucede cuando sabemos que hay un delito por el cual estamos siendo perseguidos? Pues vivimos temerosos y procuramos ocultarnos, no acercarnos, no estar cerca de personas que representen autoridad. Pero ¿qué sucede cuando su expediente está limpio? Ha pagado, si tenía alguna una deuda con la sociedad, usted ya la pagó. ¿Qué sucede? ¿Cómo usted se siente y cómo usted puede transitar por las calles, por la vida? Libre, se siente tranquilo, no tiene nada de qué esconderse, simplemente camina por donde sea, se encuentra un policía y simplemente pasa y lo saluda, o si no quiere no lo saluda, pero no hay ese temor de decir, bueno, hay alguien que representa autoridad, usted se da la vuelta y se va, por temor a ser reconocido, por temor a ser detenido. Bien, Pablo está diciendo que legalmente, oficialmente, nosotros somos libres. ¿Por qué? Porque el decreto dice que nos era opuesto, fue cancelado, es decir, no hay deuda. Legalmente, oficialmente, no hay deuda que nosotros tengamos con Dios. No porque seamos perfectos, sino porque Cristo pagó el precio por nuestros pecados. Bien, legalmente somos libres. No hay decretos que nos busque como delincuentes. Y en este caso estamos hablando de Dios y aún estamos hablando de autoridades espirituales como lo menciona aquí el apóstol Pablo. Usted es libre delante de Dios. Si usted ha reconocido al Señor a Cristo como su Señor y Salvador, dice la Escritura que usted es libre. Si usted ha dejado su vida pasada y ha decidido seguir a Cristo, dice que usted es parte de la familia de Dios. Si usted ha depositado su plena confianza en Él, en usted debe de haber paz. Si hay algo que usted tiene en su corazón que no lo deja tranquilo y dice es que constantemente estoy recordando algo que pasó en mi vida, algo que hice en mi vida pasada y yo creo que no tengo el perdón de Dios, es mentira. Dios ha perdonado su pecado
Y precisamente es exactamente lo que Dios le dice, Jesús le dice a la mujer adúltera cuando la llevan ante Él y todos se van. Es lo mismo que nos dice a nosotros: no te condeno, vete. Pero hay una declaración aquí que expresa también nuestra relación con Dios y verdaderamente nuestro arrepentimiento y el hecho que somos sus hijos. No peques más. ¿Sí? Podemos tener paz, estamos reconciliados. Si hay un sentimiento todavía de culpa, déjeme decirle que Dios ya lo perdonó. Es necesario que usted se perdone, pero también que modifique aquello en lo cual usted faltó a Dios. Cámbielo, pero ya es perdonado, ya no tiene por qué estarse flagelando, ya no tiene por qué estarse castigando continuamente, azotándose. ¿Por qué? Porque Dios ya perdonó su pecado, ya no tiene deuda. Y eso produce en nosotros paz, produce en nosotros y debe producir en nosotros tranquilidad. Bien. No hay autoridad espiritual, dice, que nos prive de la libertad que Cristo nos ha dado. Por eso dice que los exhibió públicamente en la cruz. Ahora, esto es importante porque de aquí entonces nuestra forma en la cual nosotros vivimos, lo que hacemos más adelante, la forma como expresamos nuestra relación con Dios, está basada precisamente en la verdad que nosotros conocemos de Cristo. Por eso nosotros también podemos acercarnos a Dios, podemos aún vivir una vida bueno, digámoslo así, aún en el caso de nuestra forma en cómo adoramos a Dios en un aspecto litúrgico, es la expresión precisamente de esa verdad que nosotros tenemos respecto a Cristo. Regularmente, cuando nosotros pensamos que nuestros pecados siguen vigentes y que no han sido perdonados, regularmente nuestra forma de venir a adorar a Dios es precisamente flagelarnos y castigarnos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque pensamos que aún Dios necesita un sacrificio más para que nuestros pecados sean perdonados. Entonces, lo que hacemos aquí, cuando no tenemos un conocimiento verdadero, real de Dios, expresa precisamente eso, la ignorancia de lo que tenemos en Cristo, y eso produce incertidumbre, produce acciones que no expresan la obra de Dios, la obra de Cristo en nuestras vidas. Venimos a adorar a Dios en gratitud, venimos a adorar a Dios porque creemos que es lo mejor, que Él nos ama. Venimos en un sentimiento también de paz y tranquilidad, confiando en que Él ha perdonado nuestros pecados. Es necesario, es importante que sigamos conociendo a Cristo a través de su palabra, y no lo podemos hacer de otra manera. Bien podemos nosotros comunicar, o yo puedo cada domingo, podemos cada domingo venir aquí y aprender de Dios, aprender de Cristo, pero es importante que también nosotros tomemos su palabra y dediquemos tiempo durante la semana para leerla, para seguir conociendo a Cristo. ¿Por qué? Porque en Él está nuestra paz, porque en Él está el conocimiento y la sabiduría de Dios. Usted quiere ser consolado, entonces necesita conocer a Dios. Usted necesita paz, entonces necesita conocer a Dios a través de Cristo. Usted necesita tomar buenas decisiones, entonces necesita conocer a Dios a través de Cristo. ¿Y cómo lo hacemos? A través de su palabra. Que Dios les bendiga.